Buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Estamos en directo, hoy es jueves y nos vamos a... pues iba a decir a merendar, pero es una forma también de decirlo, ¿no? Nos vamos a merendar 90 minutos con vosotros. A lo largo de esos 90 minutos vamos a tratar de temas importantísimos. Hoy, por cierto, estábamos a la espera de que saliera ya por fin una cifra que nos interesa a todos los españoles y creo que ya la tenemos. Don Juan Carlos Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Pues sí, no estaría de más tampoco que pusiera un colacao aquí para los amigos. Sí, una meriendita, ¿no? una meriendita. Con unos bizcochos de soletilla. Ay, magnífico, ¿eh? Qué rico. Además, cada uno podemos traer alguna cosita de nuestros respectivos pueblos. ¡Ay, qué bueno! Montábamos aquí y una hacer cosita. ahí cultura gastronómica. Vamos al negocio, que es lo importante, porque efectivamente los datos acaban de salir, son interesantes. Yo creo que tienen distintas lecturas. Vamos a ver, lo que es esos son los datos de la auditoría independiente de Roland Berger y de Oliver Wyman, ¿vale? Sobre el tema de la situación financiera de los bancos españoles, básicamente las cajas de ahorro, para que nos entendamos, las necesidades económicas que tendrían, En el peor de los casos, 62.000 millones de euros. 62.000 millones de euros. De hecho, en concreto, Oliver Wyman es el que sitúa en el nivel más crítico de todos, entre 51.000 y 62.000 millones de euros. En esa banda, las necesidades financieras en su caso. Roland Berger lo cifraría en 51.800 millones. Es decir, que por tanto no alcanza ni de lejos a esos 62.000 millones. Pero para que se diera esta situación tan crítica, tendría que ser porque la caída del PIB español llegara a ser hasta el 6,5% del Producto Interior Bruto, continuado hasta el 2014. Para que nos hagamos una idea, la caída que está previendo el gobierno español en este año, en el 2012, que además está contemplado como un año de recesión, un año complicado y un año con crisis económica, es del 1,7%. O sea, daros cuenta la situación tan extraordinariamente alarmante que estarían previendo. Y en esa situación tan extraordinariamente alarmante que estuvieran previendo, desde el 1,7 hasta el 6,5, las previsiones de necesidades financieras oscilarían entre 51.000 millones de euros y 62.000 millones de euros. Es decir, que por tanto todavía tendríamos ese extraordinario colchón hasta la famosa línea de financiación abierta y comprometida por la Unión Europea máxima de 100.000 millones de euros. En la situación actual, concreta, de hecho, las necesidades que plantea el escenario real en este momento, Oliver Wyman concretamente las plantea entre 16.000 y 25.000 millones de euros. Muy similares a las cifras que dio en su momento el gobierno español, como recordaréis. Roland Berger las sitúa en 25.000 millones de euros. Es decir, yo creo que esto es bastante tranquilizador. Es decir, no estamos ante un escenario absolutamente catastrófico, estamos ante el escenario que en el fondo todos suponíamos. Es decir, esto realmente además está situándonos en el escenario de la crisis financiera, además de ciertas cajas de ahorro. No todo el sistema financiero, sino ciertas cajas de ahorro. De hecho, señalan que las tres principales entidades financieras españolas no necesitarían ningún tipo de apoyo financiero externo, o sea, se podrían dotar por sí mismas. Es decir, que realmente estamos... Alguno de vosotros decíais antes que este es el ladrillo de las cajas. El ladrillo de Permíteme, presento a Javier Fernández, economista. ¿Cómo estás, Javi? Gracias por estar aquí. Presento a don Antonio Barreda. Buenas tardes. Buenas tardes. Y presento a nuestro compañero Miguel Velasco. Ahora sí ya podéis entrar todos. Yo creo que la situación que nos describe Juan Carlos es un poco pintoresca, bajo mi punto de vista. Yo creo que no han calculado bien toda la carga de ladrillo que está soportando las cajas de ahorro, unas cajas de ahorro que han estado demasiado politizadas desde el año 82, en el que el Partido Socialista crea la ley de cajas de ahorro y penetra en todos los órganos de administración, se queda con todas las cajas de ahorro. Unas cajas de ahorro que han estado excesivamente politizadas, creo que unas cajas de ahorro que debe de tender a ser un banco, fuera cajas de ahorro del sistema financiero, puesto que está demostrado que son un lastre y que yo calculo que podríamos llegar y podríamos incluso subir de esos 62.000 millones que ellos hablan hasta unos 85.000. Creo que la horquilla podría llegar hasta los 85.000 millones según mi punto de vista. El problema es que ese dinero España no lo tenía, ese dinero ha tenido que ir a Europa a buscarlo, pero el problema principal es
¿qué papel ha ejercido el Banco de España en el control de las cajas de ahorro? ¿Cómo un país como este, que se supone que estamos en la primera división de Europa, un país que tiene un sistema de control, o se supone que tiene un sistema de control, ha llegado a esta situación? Creo que es una situación preocupante y alarmante para el ciudadano el saber que su sistema financiero estaba volatilizado y que hemos estado viviendo una gran mentira durante muchos años, que hay responsables políticos que deberían de tener responsabilidades, no solamente ya políticas, sino responsabilidades de lo que han hecho con su gestión y de lo que han provocado en el país, y que todo esto ha provocado que al final haya 5 millones de parados en España, que en Andalucía ya sobrepasemos el 1.300.000 con vistas todavía de aumentar, y los datos de Eurostat que salieron ayer yo creo que nos dejan aún más preocupados, sobre todo cuando España por primera vez en 10 años el Producto Interior Bruto per cápita baja de la media europea. Aquello ya de que nos vendía Zapatero, de que habíamos llegado a alcanzar Italia, de que íbamos a alcanzar, que estábamos en el cogote de Francia, creo que nos ha devuelto una realidad, y nos ha devuelto una realidad durísima, a una realidad de que éramos una potencia de segunda fila y que hemos despertado en el filo de la navaja de incluso ser un país que estamos en vías de desarrollo. Javier. Bueno, pues los datos que acaban de salir y que ha comentado muy acertadamente Juan Carlos tienen una connotación positiva, y es que pueden servir para tranquilizar de cierta manera esa actitud agresiva que había tenido en las últimas fechas el mercado con nosotros. Estos datos unidos al anuncio de Europa, o parece ser que todavía no ha sido oficial el anuncio, pero que Angela Merkel ha cedido a que el Banco Central Europeo compre deuda pública, tanto italiana como española, puede relajar bastante la situación. Y estos números, realizados de forma seria por estas consultoras independientes, demuestran a todos estos elementos del sistema financiero y económico, arribistas y especuladores que están atacando a nuestro país, bueno, pues que nuestra situación realmente no es tan mala. Y me vuelvo a refrendar en algo que ya dije en un programa anterior, que yo en un principio veía la perspectiva del mercado o de los mercados como amenazadores contra el país, pero me estoy dando cuenta que los creadores de esta crisis, artífices de esta crisis en nuestro país, desgraciadamente ha sido una gran parte de la clase política, porque ese grupo de ayuda se está centrando en cajas de ahorro que no han tenido una gestión profesionalizada. Un caso claro ha sido el caso del señor Oliver Zorri en Bankia. Es lo primero que ha hecho el gobierno, llamar a un banquero de verdad para que gestione una situación, y no, bueno, pues como está pasando en diversas cajas de ahorro. En el caso andaluz hay algunos casos que son, la verdad, que dantescos, en que partidos políticos se han repartido cuotas de poder dentro de los consejos de administración. Incluso ha habido sindicatos, ¿no? Y ha habido sindicatos representando ahí, y bueno, pues, jugar con el que acaba jugando con fuego, pues se acaba quemando. Lo que pasa es que en este caso el que se va a quemar va a ser realmente el ciudadano. El ladrillo de las cajas, que decía yo, como decía Juan Carlos al principio, pues es verdad, el ladrillo de las cajas en toda su extensión. Y si me quedo un poco con lo que estabais diciendo, que llegados a esta situación habrá que preguntarse también, como decía Antonio, dónde estaban los órganos supervisores, y si seguimos dándole crédito a los órganos supervisores propios, o tendremos que delegar en Europa esta función, como también parece que se apunta, para no llegar nuevamente a situaciones extremas como las que se han vivido, claro. Oye, a mí me gustaría que hablásemos al ciudadano que nos ha sintonizado, que nos está viendo, y que dice, bueno, ¿yo por qué me tengo que alegrar? Bueno, tiene que alegrar, según Juan Carlos, yo no comparto su punto de vista, según Juan Carlos, que no estábamos tan mal como pensábamos, que el préstamo va a arreglar el sistema financiero, que se va a devolver en largos plazos, y que eso va a animar el crédito y el consumo. Yo los datos que he estado analizando esta mañana, que me he estado metiendo en el Eurostat casi toda la mañana, he visto que la economía española el año que viene sigue decreciendo, con lo cual las perspectivas del paro, que es lo que a mí me importa, el empleo en el país, sobre todo esos 5 millones de personas que van a ir aumentando, desgraciadamente, y no por culpa precisamente del gobierno que acaba de entrar, sino por un gobierno anterior que ha ocultado al entrante, a Europa y a todo el mundo la situación en la que había, que no le ha dicho nunca la verdad en el médico, que no le ha contado ni la verdad del déficit que existía, y un gobierno que levemente hizo unas pequeñas reformas que Griñán ha tomado con Baldera el nudo de las tijeras, y ha castigado duramente y está castigando durísimamente a quien uno de los que no debe pagar la crisis, que son los funcionarios andaluces,
a los que estos señores le pegan un tijeretazo brutal para su malísima gestión como gobernante, de lo que han hecho con los presupuestos el año pasado, con un presupuesto falso, con un presupuesto de cachondeo que hicieron pensando en que iban a perder las elecciones y que están convirtiendo el país y Andalucía en un erial que difícilmente podemos sacar ya semillas de esa tierra, ¿eh? Yo te agradezco, Antonio, que des una explicación por mí, pero yo la puedo dar también por mí mismo. Y yo no he dicho para nada, en absoluto, de que esto pueda favorecer el consumo, o sea, en absoluto, ni que pueda ser una solución para la crisis. Yo lo que quiero decir es que la foto fija que se hace en este momento por dos auditoras independientes que han analizado a 14 entidades financieras españolas establecen un nivel de necesidades financieras de ese conjunto de las entidades financieras españolas en unos términos de evaluación muy similares a los que ya hizo en su momento el gobierno de la nación del señor Rajoy. Eso es lo que yo he dicho. Es decir, que por tanto ese análisis que se hizo era acertado, estaba acertado. Yo no he entrado en valoraciones para nada en absoluto, ni de las causas ni de las consecuencias. Me he limitado a la foto fija de este momento, que dice esto exactamente. Y teniendo en cuenta que hay abierta una línea de financiación para este sector en concreto de hasta 100.000 millones de euros, pues me parece que la verdad es que hay un gran factor de fallo si entre los 16.000 millones de euros, que es el mejor de los escenarios, hasta los 100.000 millones de euros hay muchísimo colchón, que desde luego no va a ocurrir nada de eso. Ahora bien, si vamos al tema de las causas, es evidente que el tema de las causas de esto que estamos hablando tan concretamente, del sector financiero español, es sin duda la politización de las cajas de ahorro. Politización no ya porque los políticos estuvieran presentes en los órganos gestores, sino porque hicieran una gestión política de las cajas de ahorro, que es distinto. Porque yo conozco particularmente cajas de ahorro, y seguro que está en el pensamiento de todos nosotros, cajas de ahorro en las que ha habido políticos en los consejos de administración, pero que no han hecho o no se les ha permitido hacer una gestión política de esas cajas de ahorro. En cambio, ha habido otros en los que sí se ha hecho una gestión política. Y tenemos ejemplos aquí en Andalucía directamente, ¿vale? De una cosa y de la otra, perfectamente. Tanto de una como de la otra, efectivamente. Entonces, una necesita saneamiento financiero y la otra no necesita saneamiento financiero. Eso es lo que yo estoy diciendo. Que evidentemente ha habido aquí una complacencia como mínimo y una irresponsabilidad como medio y una ilegitimidad como máximo del órgano fiscalizador responsable, que es el Banco de España. Y además creo que en su momento una connivencia con el gobierno de la nación de aquel momento. Recordemos que era el gobierno del señor Zapatero del PSOE, que ahora sí, en Al Jazeera, en el canal Al Jazeera, muy lejos de aquí, reconoce que debía de haber hecho otras cosas distintas a las que hizo. Entre otras, ahorrar. Entre otras, ahorrar. ¿Vale? Y como consecuencia, yo no he entrado para nada en las consecuencias. Eso entraremos después cuando seguramente hablaremos pues de temas de ajustes, recortes y este tipo de cosas. Señoras y señores, hay debate. Vamos a por el quinto debatiente que está en casa. Él o ella, no lo sé todavía. Buenas tardes. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre? Mi nombre es José y hablo desde Málaga. José de Málaga. Buenas tardes a todos los contertulios. Y desde luego a usted le tengo que decir que está haciendo un programa maravilloso, del cual parece que estoy enganchado. Vamos a ver, yo creo que en este país hay dinero de sobra para solucionar los problemas que tenemos. Lo que sí hay que quitar es los privilegios que tienen los políticos, los privilegios que tienen determinados funcionarios, militares, banqueros, y yo pienso que sobran bastantes políticos y bastantes funcionarios. En cuanto a la banca, tenemos un gran problema de financiación de la propia banca. Y yo digo, bueno, ¿cuándo un banco ha perdido dinero? ¿Cuándo un banco ha dado dinero sin tener un aval del cual poderse cobrar? Está muy claro que lo único que han hecho ha sido los banqueros es llevarse los dineros, robar. Porque aquí tenemos muy claro de que si robamos de la administración
o robamos de cualquier sitio, el dinero no lo vamos a devolver. Porque es que hasta ahora nadie ha devuelto un euro. Es que esto es una vergüenza. Es que no tenemos justicia. Es que no tenemos políticos que tengan lo que hay que tener, las dos pelotas que hay que tener para solucionar los problemas de este país. Es que vamos a llegar a las circunstancias de que nos vamos a tener que tirar a la calle y hacer un 66 francés. Si no, no se va a solucionar los problemas de España, ni menos todavía de Andalucía. Esta es la realidad que yo veo. No sé si ustedes comparten alguno de los puntos que yo desde luego he puesto. Pues dejamos ahí tu reflexión, José de Málaga, y la comentamos, ¿vale? Gracias por tu llamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, José. Yo entiendo la situación del telespectador, que será compartida por muchos de los que nos estén viendo hoy, dada la situación extrema que viven muchos andaluces. Yo apuntarme desde luego a la Revolución del 68, no me apunto, y menos a ciertas connotaciones de herederos de Bakunin a que vengan como salvadores de la patria. Yo a la anarquía en estos tiempos no me apunto, pero sí entiendo la reflexión que hace, que yo creo que podemos en cierta medida compartir todo, la sensación generalizada de que aquí el que la hace parece que no la paga, que hay gente que sale con total impunidad. Yo un matiz nada más, estando de acuerdo con lo que está también comentando Miguel, solamente un matiz a lo que decía, señores, vamos a ver, cuando se hablan de los beneficios de los bancos y este tipo de cosas, normalmente estamos hablando de las entidades financieras privadas, de los bancos. Los bancos precisamente son de los que estamos hablando que no tienen problemas, que no van a necesitar ningún tipo de dinero de apoyo financiero, al menos en principio, y es lo que se deduce también de estos informes de auditoría. Estamos hablando, normalmente, no se ha citado en estos informes de auditoría, pero todos sospechamos que estamos hablando de las cajas de ahorro. Las cajas que ahora de son ahorro, bancos. No, cuidado, algunas están en proceso, otras no, o sea, depende, o sea, hay un sistema financiero todavía que está en evolución, ¿vale? Lo que quiero decir es que hasta este momento que estamos hablando, y salvando las evoluciones de que unas se están convirtiendo en bancos, otras no, otras están a mitad de camino y otras no se convertirán en bancos, las entidades financieras cajas de ahorro no daban beneficios. No daban beneficios, se dedicaban a obras sociales, recordaréis. Entonces, precisamente por eso era particularmente tentador para la clase política dirigente, que en concreto en Andalucía, recordemos que durante los últimos 30 años ha sido el mismo partido político concreto, el Partido Socialista Obrero Español, pues resultaba bastante tentador porque podía dirigir, mediante las decisiones que fueran legítimamente tomadas, por supuesto, en los consejos de administración, dirigir esos fondos para un sitio o para otro sitio, pero que no era un beneficio, como se puede entender, por ejemplo, el beneficio, yo que sé, del Banco de Santander, del señor Botín o de cualquier accionista privado de un banco. Solamente quería hacer esa matización. Claro. Por supuesto que yo entiendo también la indignidad, sobre todo del 1.300.000 desempleados de andaluces. Claro. Lo entiendo perfectamente, me solidarizo. El primero, porque además yo lo sufro en mi familia también. Es decir, afortunadamente no lo sufro en mis carnes directas, pero sí en mi familia. Puedo entender completamente la indignidad, pero la indignidad lo que no nos puede llevar es en ningún caso, la indignación, perdón, lo que no nos puede llevar la indignación es a ir más allá de lo que debemos, claro. Y a complicar más las cosas. Es decir, esto es un escenario en el que tenemos una crisis compleja, una crisis heredada, una crisis no resuelta, sino que nos la complicaron cada vez más. Y que efectivamente lo que estamos viendo es que hay algunas cosas que se están haciendo por el Gobierno de la Nación y con apoyos a veces dubitativos y a veces mediante pulsos muy fuertes con la Unión Europea, y que esto es el camino de salida. Este no será el final, pero puede que sea, como se decía, el principio del final. Yo detecto cierta dosis de ingenuidad en las palabras de mi amigo Juan Carlos, sobre todo cuando... Carlos será de todo menos ingenuo, ¿eh? Cierta yo dosis, te lo digo yo. Cierta, este es más largo. Cierta dosis de ingenuidad, ¿no? Te va a llevar una zancadilla. ¿Qué me gusta bien este hombre? Desde el prisma de que las cajas de ahorro han mangoneado en el sistema financiero, se han enriquecido del sistema financiero, se han enriquecido de todos los ladrillos, han estado metidos en empresas, han estado metidas en todas las hipotecas que se han estado concediendo, con lo cual eran una de las grandes beneficiadas del sistema del ladrillo,
puesto que eran las que más hipotecas iban concediendo a los ciudadanos. Incluso muchas de ellas estaban metidas en aventuras financieras, como caso de Colonial, caso de muchas empresas que las propias cajas de ahorro eran accionistas de estas constructoras. Luego las cajas de ahorro han entrado de lleno en el sistema financiero buscando lo que se busca en el mundo capitalista, que es un enriquecimiento. Las cajas de ahorro se vienen abajo y se desploman desde el momento en que el motor del ladrillo deja de funcionar, y esto provoca que se expulse del mercado de trabajo tanto a estos 5 millones de parados como todos estos agujeros que se han provocado en las cuentas de las cajas de ahorro cuando hablamos de banco malo, cuando hablamos de activos tóxicos. De activos tóxicos. Pues la realidad es que hay 1 millón de viviendas en España sin vender y 1 millón de viviendas que desgraciadamente van a seguir puestas a la venta porque no hay liquidez para comprarlas. Yo, antes de que voy a interrumpir a Javier, noto cierta dosis de ingenuidad también en Antonio. ¡Toma! ¡Toma! Yo soy un chico muy ingenuo. Claro, Sí, pero tiene porque una cara estás atribuyendo... Antonio, esa moto no la va a vender. Esa moto no la compramos ninguno, Toñito. Y yo creo que la tercera no entra. Cierta dosis de ingenuidad porque atribuye el problema de las cajas solo y exclusivamente al ladrillo. Cierta dosis de ingenuidad, aprecio en ese comentario. Javier, y tenemos llamada. Javier, por favor. Bien, yo creo, y como bien decía Juan Carlos, de que este es el inicio de un final que se ve cerca, por los movimientos que ha tenido ayer la Reserva Federal Americana, que le ha dado el botoncito para crear dinero, algo que estatutariamente no tiene permitido el Banco Central Europeo, en la Unión Europea, y por cómo se ha refrendado y se ha defendido del lado estadounidense en la cumbre del G20, que el proceso de solución va a estar cerca. El proceso de solución va a estar cerca, y lo hablábamos antes en maquillaje, cuando le decía a Juan Carlos, ¿tú te acuerdas que el inicio de esta crisis surgió de una noticia de un día para otro? Digo, pues yo me atrevo a vaticinar que el final de esta crisis va a ser de un día para otro con una. ¿Ah, sí, también? Yo me apunto a su teoría. ¿Pero van a ir del mismo lado del mar? No van al mismo lado. El tema va a ser nuestro. Vamos a copiar la idea del otro lado del mar, pero el tema va a ser nuestro. Y ese tema es... Recuerda que esa es la tesis de Griñán, en su discurso, ¿no? Cuidado, es un... Pero hombre, las mías son fundamentadas teóricamente, y la de Griñán yo no sé dónde. Son intuitivas. Son intuitivas. El discurso de Griñán en el Parlamento en la toma de posesión era precisamente ese. Pero sí es cierto que hay movimientos dentro de la Unión Europea, se ha dicho en el G20, que ya hemos llegado a un nivel de estabilidad, a un nivel de recortes, que van a asegurar que no volvamos a caer en esta situación. Vale. Han puesto un vallado, ya no nos vamos a caer. Ya no vamos a caer. Y que no se vuelva a repetir en un futuro, pero que ahora es el momento del crecimiento. Y es lo que se está hablando en el seno de la Comisión, del famoso programa de Merkel, que lleva medio anunciándose entre bambalinas, de los 200.000 millones de euros que se van a inyectar en la Unión Europea para crecimiento económico. Un plan Marshall. Ahora, lo que sí debemos hacer es una cosa, y solo una pequeña... Venga, rápido. Lo que sí debemos intentar, a nivel de nuestro país, es intentar que ese apoyo y estímulo al crecimiento que se va a efectuar de la Unión Europea, que puede ser que sea en los próximos meses, intentar aprovechar esa oportunidad. Y no gestionarla como hemos gestionado, por ejemplo, en los últimos 20 años, desgraciadamente, por ejemplo, en nuestra comunidad, los fondos europeos, con los que hemos avanzado mucho, pero se podría... Mira, una cantidad a ver si cercana a la que decía Juan Carlos, 62.000 millones no hacían falta, y los fondos europeos de Internet de Andalucía fueron 65.000 millones de euros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Antonio, ¿Dónde estás, Antonio? en Huelva. Adelante, Antonio Huelva. Vamos a ver, felicitaros como siempre porque, bueno, hoy la televisión te da posibilidad de ver muchas cadenas y la verdad que la tertulia que tenéis es muy buena en cuanto a sosegada, a explicaciones, entonces se percibe muy bien y además todo el mundo lo transmite cuando sale antena. Vamos a ver, también hay infinidad de temas para tratar, pero yo estos días he estado pensando y viendo lo que hace en este caso el PSOE, no el Partido Socialista como alguien le llama, el PSOE, y yo creo que los dirigentes, posiblemente no, pero los otros se doblegan, no todos, pero los otros se doblegan, y una parte pequeña, pero una parte del votante del PSOE, yo creo que desde la Segunda República hacia aquí se ha vuelto antiespañol. O sea, le jode lo español, el patriotismo, la unidad de España, hacen como se ponen a defender a ETA negándose a la investigación del 11M,
cuando se quiere, ahora se alegra porque se ha legalizado el partido político de ETA. Le jode que el rey vaya a solidarizarse con los pescadores andaluces en el tema de Gibraltar. Se ha vuelto quizás no todos, muchos porque no lo saben, pero el PSOE desde la Segunda República para acá, y tiene su explicación en unas declaraciones del expresidente del gobierno en una revista internacional, se ha vuelto antiespañol. Le jode todo lo que sea patria, unidad, España. Le gusta todo lo contrario. Eso evidentemente con más tiempo se podía explicar con ejemplos y tal, pero sé que en antena hay muy poco tiempo. Y bueno, efectivamente, ya nos hemos ido de tiempo además, Antonio. Os lo agradezco mucho por la valentía, el plus de peligrosidad que me ratifico. Antonio, los valientes son los legionarios que están en Afganistán. No. Hoy en día, con esta gente que tiene su comisariado político, y eso lo sabéis ustedes también. No, si al final no me llaman de Canal Sur, va a ver. Pues evidentemente, vamos, yo podría explicar casos palpables en el que depende de cuál sea tu familia. He hecho mal en decirlo, tenía que decirlo. Es que yo conozco casos de... Al final va a ver cómo que no. Te admito el trámite o no te lo admito. Vivimos en un país absurdo, incomprensible, en un país que evidentemente no se merece ser democrático, claro. Pero es el nuestro, Antonio, hay que luchar por él. Sí, Antonio, muchas gracias. Gracias, venga. Gracias, buenas tardes. Nos vamos a la publicidad, ¿os parece? Y ahora si queréis comentamos lo que ha dicho Antonio. Nos vamos, primera pausa del programa de hoy jueves, volvemos enseguida.